Comenzamos ahora dentro del módulo E el capítulo correspondiente a la eficiencia energética dentro de la gestión ambiental del aeropuerto de Madrid-Barajas. El aeropuerto de Madrid-Barajas es consciente del compromiso con la sociedad en la protección del medio ambiente y de su necesaria contribución a la sostenibilidad. Por ello, tiene como objetivos disminuir el consumo energético en sus instalaciones, mejorar permanentemente la gestión tanto de estas como de las operaciones y el mantenimiento aeroportuarios, ser eficiente en su uso mediante la disminución de su nivel de emisiones de gases de efecto invernadero y el fomento de la cultura de la sostenibilidad, todo ello dentro de la legislación vigente. Por ello, ha ido implementando una serie de medidas de eficiencia energética, pues adoptando sistemas de bajo consumo y energías renovables, optimizando los sistemas existentes y aplicando medidas de control y seguimiento del consumo eléctrico. Además, ha logrado la certificación del SATE, del Sistema Automatizado de Transporte de Equipajes, según la norma UNE ISO 50001 de eficiencia energética. ¿Cuál es la mayor demanda de energía eléctrica en el aeropuerto? Pues la mayor demanda procede del funcionamiento, sobre todo, de dos instalaciones más importantes. Las instalaciones de climatización y de iluminación, aparte del balizamiento. El uso no es exclusivamente de los edificios, como comentaba, sino que también se origina en zonas de urbanización y sobre todo en la plataforma y en las pistas por el balizamiento. El consumo total de energía, como vemos ahí durante los últimos 3 años, vemos que ha ido bajando, de 329 gigavatios hora que había en el 2009 a 313 en el 2011. Ha disminuido el consumo energético respecto a los años anteriores como consecuencia de una serie de medidas de ahorro y eficiencia energética que se han implantado en edificios y en terminales de edificios singulares. Por ejemplo, se ha hecho la ampliación del control de circuitos por fotocélulas y por control horario. En lucernarios de la zona este del dique, en la zona del filtro del procesador, en los lucernarios del facturador, se ha regulado el alumbrado de aseos mediante la instalación de detectores de presencia, se han instalado sensores de presencia en pasillos y zonas de tránsito de las terminales y se ha hecho una gestión de alumbrado y apagado de zonas sin uso, etc. En circuitos, por ejemplo, con control por fotocélula, pues podemos encontrarnos en la T4 tanto el dique como los facturadores y el procesador, en el P4 las zonas perimetrales, las plazas y viales, en el T4S todo el alumbrado exterior de viales, de aceras, las prepasarelas, el alumbrado de prepasarelas, el alumbrado indirecto de la cubierta, las escaleras de acceso a la plataforma, y en el T1, T2 y T3, pues en la facturación del T2, por ejemplo, en el pasillo del metro, en los pasillos de T2 y T3, en la pasarela del T1 al dique sur, en el dique sur y en el pasillo de edificio Unión. En circuitos con control horario, pues en horarios diurnos, por ejemplo, en la T4 tenemos control horario diurno en el dique, en el facturador. Con todo ello estamos viendo ahí los ahorros de energía en kilovatios hora por año. Por ejemplo, en el P4, el circuito de control horario en el P4 en horario diurno ha supuesto un ahorro de energía en kilovatios hora año de 248.000. Es suficientemente importante para tenerlo en cuenta. Dentro de los circuitos con control horario, en horario diurno también nos encontramos con el que T4S está todo el alumbrado exterior, las escaleras mecánicas y los pasillos rodantes, que como podemos ver en el gráfico, los pasillos rodantes, poner un control horario durante el horario diurno en el pasillo rodante nos supone un ahorro de energía de 1 millón de kilovatios hora al año. Y también tenemos circuitos con control horario, pero en este caso en horario nocturno. Pues en los brazos de las tiendas, en el T4S, en las prepasarelas y las rampas, en la salida pasarela de pasarela plataforma, y en el T1, T2 y T3, pues en la facturación del T2, por ejemplo, y del T3, en el dique sur, en el pasillo de edificio de Unión, en las oficinas y en zonas de flujo de pasajeros. Por ejemplo, en las zonas de flujo de pasajeros del T1, T2 y T3, en horario nocturno, ha puesto un ahorro de energía llevar un circuito de control de 450.000 kilovatios hora al año. En la T4 también hemos hecho control horario en horario nocturno, en el dique, en el facturador, en el P4, por ejemplo, en las salas de recogida de equipajes y en la fachada del dique. Ahí podemos ver que el mayor ahorro
se produce en el dique con 373.000 kilovatios hora año. Pero también hemos hecho otras actuaciones como la instalación de estabilizadores reductores de flujo en alumbrado de viales. Por ejemplo, en el T123 el poner esta instalación ha supuesto un ahorro de 295.000 kilovatios hora al año. También se han regulado el alumbrado de los aseos. Se han puesto los convertidores de 400 Hz en modo espera. Se ha hecho la gestión del alumbrado en centro de transformación y también en sótanos. Y por supuesto en el aparcamiento de CLH junto a la central eléctrica dentro del campo de vuelo. Eso en lo referente a lo que es el alumbrado en edificios. Pues se ha hecho también la gestión del alumbrado en el pabellón de estado, en el sótano. La gestión del alumbrado en el edificio de señaleros norte, tanto el alumbrado exterior como la cochera. También en centrales eléctricas el alumbrado exterior. En el edificio de conservación de campo de vuelos, que está en la zona de campo de vuelos, se ha hecho también todo el control del alumbrado exterior. La gestión también del alumbrado en la torre Complasat. En el 6 central y en el 6 satélite en las dos cocheras de los servicios de salvamento y extinción de incendios. Se ha hecho el apagado de 1/3 de iluminación en los lucernarios de la T4. Eso ha supuesto un ahorro de 850.000 kilovatios hora año. Se procede al cierre de un módulo del aparcamiento P4, también al cierre de módulos del aparcamiento P2, también supone un ahorro muy considerable de energía. Se han instalado sensores de presencia, como os he comentado, en todos los paseos de tránsito del T1, T2 y T3. Se procede al apagado de 1/3 del alumbrado del vial de circunvalación en el lado aire. Se ha hecho la sustitución de todos los tubos fluorescentes de 58 vatios por tubos de 51 vatios. Y se ha también regulado el alumbrado de las zonas sin uso, como por ejemplo en el pabellón de estado, en la zona de facturación de la T3, que solamente se utiliza en estos momentos para cuando hay campeonatos de fútbol o algún evento especial que embarcan o llegan por ahí los pasajeros. Una de las mayores o más importantes actuaciones que se han llevado en el aeropuerto en cuestión de eficiencia energética ha sido las medidas para la optimización de los circuitos del sistema automático de transporte de equipajes, del SATE. Esto ha permitido una reducción del consumo eléctrico acumulado superior a 16 millones de kilovatios hora y ha ahorrado a la atmósfera más de la emisión de 4.500 toneladas de CO2, que equivale más o menos a lo que producirían 50 automóviles dando la vuelta al mundo. O sea que es suficientemente importante la reducción tanto de consumo eléctrico como sobre todo de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera. Como podemos ver ahí en el gráfico, las reducciones de emisiones de CO2 en base a la reducción de consumo estimadas. Podemos ver pues las toneladas de CO2, se ve muy mal en la gráfica, pero son 0,27 toneladas de CO2 por megavatios hora y 0,20 en lo que se produce tanto en el año 2009, 2010, 2011 hemos visto que las toneladas de ahorro son mucho mayores. Y en lo que respecta a la energía eléctrica, pues la energía consumida en kilovatios hora es la parte, la gráfica lo verde, y los equipajes de salida procesados la parte azul. La flecha que nos da el ratio de energía de equipajes en kilovatios hora por equipajes de salida es la flecha esa que va en disminución desde el año 2009 al año 2011. Podemos ver una foto de lo que es el sistema automatizado de transporte de equipaje con todos los circuitos y las bandejas establecidas. También hay que destacar la comparativa interanual de patrones de consumo de energía en el SATE. A raíz de conseguir o para conseguir la certificación de la 50.001 se estableció un patrón a través del cual se podía ver el ahorro de consumo, y como podemos ver la línea verde es lo que está en la línea roja, es el patrón de consumo, el que sería equivalente al año 2012, y sin embargo el real del 2012 está muy por debajo de ello, y es la gráfica del verde. Hay que destacar también que durante el año 2012 se han realizado otras actuaciones para la eficiencia energética, como la instalación de tecnologías LED, tanto en la iluminación de los viales, sobre todo de acceso, y la detección de energías renovables
se han puesto paneles solares en edificios de campo de vuelos, bomberos, centrales eléctricas y se han hecho sistemas de iluminación con paneles también en la zona de plataforma del T123. En resumen, pues los consumos mayores de energía eléctrica son las instalaciones de climatización, los sistemas de iluminación existentes y otros consumos, y las medidas más importantes pues, han sido la instalación de sondas lumínicas, la instalación de equipos estabilizadores de energía, la instalación de fotocélulas para desconexión del alumbrado, la sustitución de luminarias, por supuesto muy importante la optimización del SATE y el apagado de algunas instalaciones en el horario nocturno o cuando están fuera de uso. Con ello ha conseguido ahorrar el aeropuerto durante el año 2000 8 millones de kilovatios hora al año en el consumo de energía eléctrica, lo que equivaldría al consumo anual de 2.100 hogares tipo según las estadísticas ambientales del Ministerio de Medio Ambiente. Otra de las instalaciones que también ahorran y que es una instalación de energía renovable en el aeropuerto es la planta de cogeneración. A diferencia del proceso energético convencional, en el que a partir de combustible inicial se obtiene energía eléctrica exclusivamente, en el proceso de cogeneración se obtiene simultáneamente energía eléctrica y energía térmica que es utilizada en procesos industriales o para la climatización de recintos públicos, produciendo frío y calor, como es el caso del edificio terminal y del satélite del T4 y T4S del aeropuerto de Madrid-Barajas. Ahí podemos ver un poco el esquema de funcionamiento. La planta de cogeneración del aeropuerto está equipada con seis grupos motogeneradores que utilizan como combustible gas natural, aunque usan gasoil como combustible piloto, y también pueden funcionar en modo diésel en el caso de que tengamos algún problema en el sistema de gas de alguna deficiencia. El suministro de gas se realiza desde un gasoducto y una vez que llega a la planta de cogeneración se acondiciona la presión de trabajo en una estación de regulación y medida. Cada grupo motogenerador lleva asociado una caldera de recuperación de gases que produce calor y una máquina de absorción que produce frío a partir de la fuente de calor. En función de las necesidades térmicas, el calor producido es destinado en mayor o menor medida a producción de calor o de frío. La refrigeración de la planta se realiza mediante un circuito cerrado de 6 torres de refrigeración que consumen agua de la red y que son necesarias para la refrigeración de los circuitos principales de la instalación. Si comparamos el consumo energético de la planta de cogeneración con el que se produciría en el caso de sistemas convencionales, o poniendo por separado calor y frío y electricidad, el ahorro resultante es de 202.000, casi 203.000 megavatios hora año, lo que supone un 31% de ahorro. Eso con respecto al ahorro energético. Y en cuanto al ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero, ahorramos 40.000 toneladas de CO2 al año. ¿Qué beneficios ambientales, además de energéticos, tiene la planta de cogeneración? Pues es una planta de alta eficiencia energética. Se aprovecha un mayor porcentaje de la energía primaria del combustible porque utiliza el calor residual dentro del proceso en vez de disiparse en la atmósfera como los convencionales. Como dato podemos decir que de los 25.000 gigavatios producidos por cogeneración en España, esos 25.000 gigavatios ahorran 1 millón de toneladas equivalentes del petróleo al año. También es importante el beneficio de que reduce las emisiones de gases contaminantes y gases de efecto invernadero. El propio proceso de cogeneración es más eficiente y además usa gas natural. De esos 25.000 gigavatios producidos por cogeneración en España, ahorran 40 hectómetros cúbicos de agua. Y consumo de agua limitado, solo se utiliza el agua para refrigerar circuitos y no para tratar el calor residual. Por ello, esto se ha puesto al revés, se evitan 8,5 millones de toneladas de CO2 al año. Y además se elimina un 4% de las pérdidas de energía por transporte o distribución, por proximidad de la cogeneración o de la generación al punto de consumo. La planta de cogeneración está ubicada muy cerca de la T4 y T4S en la zona norte del aeropuerto. Si comparamos la cogeneración con otros sistemas renovables de generación de energía, pues para conseguir una reducción, por ejemplo, de emisiones, como hace la cogeneración, de 40.000 toneladas año, se necesitaría instalar 82 megavatios en placas solares,
Esto supondría una superficie de ocupación de 2 millones de metros cuadrados y un coste de casi 500 millones de euros. Y para conseguir esa reducción de emisiones, en el caso de que habláramos de aerogeneradores, necesitaremos instalar 15 megavatios, con lo cual serían 8 generadores de 2 megavatios que tendrían 100 metros de altura y 90 metros de diámetro de palas y que ocuparía una longitud lineal de 4,5 kilómetros. A raíz del Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética de los edificios de la Administración General del Estado, que fue aprobado por el Consejo de Ministros en julio del 2007, y que establecía como objetivo de ahorro energético para los edificios de la Administración alcanzar un 20% en el 2016, se contemplaba dentro de este plan que para la elección de todas estas medidas establecía una figura para su control y seguimiento, que era la figura del gestor energético. La figura del gestor energético surge de la constatación de que para poder ahorrar energía hay que comenzar por identificar el cómo, el dónde, el cuándo y el quién del consumo energético de una instalación. El gestor energético es el responsable de las tareas de gestión y supervisión de todos los sistemas energéticos de una instalación, con el objetivo de que su funcionamiento se produzca de la forma más eficaz posible, buscando siempre una triple finalidad: calidad, servicio y reducción de gastos. El gestor energético se encarga de analizar e informar sobre los mecanismos que rigen en la demanda, adquisición, transformación y uso de la energía y propone las soluciones correspondientes para poder alcanzar un uso más eficiente y económico de la energía. El gestor energético realiza por tal, como podemos ver en esta gráfica, esas son las funciones: el seguimiento mensual del consumo de la energía, establece un estudio comparativo anual de consumos y emisiones, establece un programa de funcionamiento de instalaciones y equipos, se dedica también, tiene que aplicar, mantener y vigilar ese programa de funcionamiento, y también tiene que, como otras funciones, identificar normativa, necesidades de formación en el caso de que necesite formación del personal, y también en la gestión de compras puede asesorar para que la compra sea más eficiente y más económica. Ahí vemos un ejemplo de un edificio terminal cualquiera, en este caso en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, en el que está la distribución del consumo energético. Pues vemos la refrigeración, la iluminación, los concesionarios, equipos ofimáticos, megafonía, etc. Con toda esta información recopilada, se debe establecer un informe anual que refleje el estado de la instalación año a año, así como la evolución del consumo de los diferentes sistemas energéticos a lo largo del tiempo. El análisis de los consumos energéticos para la identificación de los sistemas críticos conlleva una serie de etapas. La primera etapa es el análisis de los suministros eléctricos para determinar los consumos reales a partir de los análisis de los datos facturados. La recogida y medición de los datos. Se hace un inventario de todos los equipos consumidores de energía. Adicionalmente se llevan también medidas complementarias de consumos energéticos. ¿Para qué? Pues para que con todos estos datos se hace lo que se llama el balance energético. Se realiza la contabilidad energética a partir del análisis de los datos recopilados y permite conocer cuánto y dónde se consume. Y eso es todo con respecto a la eficiencia energética en el Aeropuerto de Madrid-Barajas.